Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy por fin cerramos un vídeo que yo llevaba no sé cuántos años hace ya. Vivíamos en esta casa, pues año y medio probablemente. Sí. Bueno, año y poco, esperando a conseguir ortigas. Si os acordáis, hice un vídeo en el que teñí un pantalón con aguacate y una camisa con amapolas. Y tenía otra camisa que no teñí, que dejé guardada hasta hoy, para teñirla con ortigas porque no encontré. El caso es que el otro día paseando estaba recogiendo como cosas de otoño, porque quiero hacer unas decoraciones para mi casa en un parque que hay cerca, y vi ortigas y dije, tate, uno, ¿qué hacen las ortigas ahora creciendo? Porque se supone que, y lo he mirado, su periodo de crecimiento es de primavera a otoño. En otoño se agustan y estaban ahí las ortigas todas felices creciendo. Y que en primavera no las encontré, pero bueno, no pasa nada. Entonces digo, venga, pues vamos a hacerlo ahora. Entonces me he programado este fin de semana para poder ir a recogerlas y tener el tiempo de teñir, porque esto se lleva su rato. Y luego además contaros qué pasó con lo que teñí hace un año, ¿vale? El pantalón de aguacate está guardado porque está la ropa de invierno ahora y eso era tan corto. Está perfecto. Tiene color, lo uso, me encanta, lo lavo y no se ha ido el color. En cambio el de la lavanda, que era un lila grisáceo tan clarito, pues sí que se ha ido, la verdad. Así que... no, pues no... Aquí salen hoy, creo que he tocado algo de la cámara y salen unas cosas rarísimas. No sé. Bueno, pues que no salió bien. Así que nada, voy a dejar esto hirviendo y mientras pues me voy a dedicar a otras cosas. Entonces, acordaos que estos son 3 pasos, ¿vale? Que lo vimos en aquel vídeo, no me quiero repetir porque al final si no sería como repetir contenido mucho. Primer paso, preparar el mordente, que es el agua con vinagre, bicarbonato y sal en mi caso, porque volveré a poner la receta en la cajita, con la que se pretrata el tejido a teñir para que luego pueda adquirir el color y lo retenga y no lo pierda tanto con los lavados. El segundo paso es, que pueden ser paralelos, la otra vez los hice paralelos, es hervir lo que vas a usar para teñir, en este caso la ortiga. Y normalmente dejas el tejido como mordente y luego por otro lado la cocción de la verdura aproximadamente entre hora y hora y media. Hoy los he estado dejando una hora. La verdad es que he ido un poco rápida porque no me apetece que se me alargue mucho el proceso. Y ahora voy a dejar otra hora y probablemente si veo que el color no está bien lo deje apagado toda la noche porque ya es tarde, o sea ya es de tarde. El tejido ya pretratado con el mordente con el agua con la cocción de las ortigas, que es en el paso en el que estamos ahora mismo. Mañana aclararé y centrifugaré la lavadora y la dejaré colgando si veo que esta noche no se ha teñido suficiente, y si veo que esta noche sí se ha teñido suficiente lo haré esta noche y ya está. Aquí ya antes de irme a recoger las ortigas puse la camisa, me ha estado hirviendo pues una horita. No la voy a dejar más porque quiero empezar ya a usar esta misma olla para hervir el tinte. Lo que está hirviendo es la camisa con el mordente, ¿vale? Que la receta es la misma que usé en el vídeo anterior, que os dejaré aquí. Y ya está. Ahí va a quedar la camiseta escurriendo mientras reaprovecho la olla. Entonces, ya está el agua del mordente aquí y ahí mismo voy a echar las ortigas que acabo de recoger, que he dejado hoy porque me da miedo que me piquen. Así que voy a echarlas y las voy a dejar hirviendo una hora aprovechando este mismo agua. Que la otra vez no lo hice así, lo hice con agua diferente, pero he hecho el humo. Pero hoy va a ser así. A ver qué pasa. Vale, la fase que más miedo me daba ya está hecha. No la he grabado. He pesado las ortigas en el último momento porque me he acordado. Tengo como unos 170 gramos de ortigas, ¿vale? Así que bueno, 150 y 200. Y ya está. Entonces ahora voy a subir esto un pelín y lo voy a volver a tapar para que hiervan durante una hora.
Ya ha pasado 1 hora. A ver. Entonces, el agua ha tomado como un cierto tono... Joder, no lo vais a ver, pero os habéis empañado. Un cierto tono verde. Y ya está. Entonces ahora voy a retirar la ortiga sin quitar el agua, o sea, sin tirar el agua, y voy a meter la camisa. A ver qué tal lo hago porque el fregadero está un poco... ¡Qué nervios! A ver cómo queda. ¿Veis que se nota súper verde? Ay, ojalá se tiña bien. Entonces, bueno, ahora yo lo que voy a hacer es dar unas cuantas vueltas a esto, ponerlo otra vez aquí a hervir y va a estar otra horita y lo mismo lo dejo toda la noche. Ya, dependiendo de cómo se tome el color esto. Y a lo mejor le echo un poco más de bicarbonato al final. Entonces, un recordatorio. Bueno, pues así ha quedado. Yo creo que está bastante verde. La voy a... Vamos a mirar. Vamos, yo creo que sí. Mirad cómo... ¡Uy! Bueno, que ha quedado verde. Ay, socorro. Desempáñate. Ahora, ha quedado verde. Así que no lo voy a dejar toda la noche. Tengo ganas de verla. La voy a meter a la lavadora, pero ya. Ha quedado verde. Hay algún sitio, por ejemplo, aquí, que se ha quedado pues mal teñido. O, por ejemplo, aquí, donde estaba más arrugado, pues también se ha quedado más teñido. Pero ha quedado súper bonita. Mirad, bueno, mirad encima de mí ahora mismo. Con estas pintas que llevo de tengo frío. ¿Habéis visto? Me gusta mucho. Lo malo es que es de verano esto hoy. No es de invierno. Así que voy a tener que tardar un poco para ponérmela. Pero estoy muy contenta. Creo que ha quedado muy bien. Fijaos al lado de mi lavabo roto. Vino roto con la casa ya, ¿eh? Blanco. Fijaos cómo se nota. Es que ha quedado muy bien, muy bien. Estoy contenta con el resultado. La usaré.